Hay un tema que está muy relacionado con todo lo que estamos viviendo contemporáneamente, pero del que se habla poco. Se habla de las epidemias, se habla de cambio climático, pero de este tema se está hablando poco. Hoy vamos a hablar de transhumanismo y va a haber reflexiones sobre si la tecnología nos ayuda o nos perjudica. Bienvenidos a un capítulo más de Tertulia Ermitaña. Estamos acá con el profesor Dante Duarte. Un placer para nosotros tenerte acá. Igualmente digo, el gusto es mío. Buenas noches. Dante, ¿qué es el transhumanismo? El transhumanismo es simplemente la transformación de la especie humana, la búsqueda de la transformación en un proceso paulatino, digamos, hasta dejar atrás el humanismo. Entonces, posteriormente se buscaría dejar para atrás también el transhumanismo y tocar terreno del poshumanismo. Entonces, sería un proyecto y un proceso, digamos, en la transformación definitiva de la humanidad. Es decir, esto se podría lograr a través de la manipulación genética o también a través de la integración del cerebro con el ordenador. Y entonces se daría posteriormente, pero lógicamente esto va a implicar un proceso de años y quizás de siglos, así como la evolución esta de corte darwiniano vino operando a través de miles de años. Y justamente si se consigue la transformación de la especie humana, entonces se daría por finalizada la evolución darwiniana, que es un proceso natural de evolución que implica la naturaleza humana misma, y sería tocar terreno del transhumanismo, sería dar un paso del humanismo integrando el hombre con la máquina y por un lado, a través de la nanotecnología, biotecnología, o sea, la tecnología existente, pero fundamentalmente a través de la manipulación genética, a través de la ingeniería genética, en la base germinal, en donde se tenga que modificar los dos ácidos nucleicos que se tiene, que son el ADN y el ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, cuya interacción genera la vida. Pero ojo con esto, porque esto aparentemente es un poco fácil de lograr ahora. Este profesor de Harvard, una luminaria en genética, el doctor George Charles, cuya obra que se llama Regénesis, resurrección o regeneración, ahí él propone, es más, hizo un descubrimiento de 2 ácidos nucleicos más. Entonces, evidentemente esa sería ya una modificación. Si eso se lleva a la praxis, si se continúa con ese proceso, se puede modificarla a los humanos. A eso se le puede agregar la técnica CRISPR-Cas. Por ejemplo, las famosas tijeras adenogénicas, donde uno puede simplemente introducir eso, editar la parte germinal del ADN y sustituirlo por un ADN sintético. Como así también se puede prolongar la vida. Ya hay teorías y tecnologías al respecto. La prolongación de los telómeros, ¿verdad? Sabe que el acortamiento de los telómeros produce la vejez, por ejemplo. Entonces, todo ese proceso implicaría un salto, no sé si cualitativo. Ellos tendrían el monopolio y el control de la evolución. A mi juicio, nuestras libertades quedarían muy comprometidas, porque este proceso natural implica esta toma de conciencia por el hombre a través de un largo proceso que culminó
entonces en una autoconciencia. Ahora, nuestra autoconciencia percibe esa libertad de donde se deriva, que fuimos expulsados en este mundo, sea por creación o porque la naturaleza nos expulsó. Ahora bien, de ese proceso podemos derivar derechos inmarcesibles, como la libertad, la autoconciencia, etcétera. Entonces, todo eso quedaría muy comprometido dentro de la fase del transhumanismo. Ahora, cuando se dé paso al poshumanismo, entonces la humanidad ya quedaría siendo historia. O sea, si alcanzamos este proceso de transhumanización y abolición de la humanidad, posteriormente, a mi juicio, si tocamos terreno del poshumanismo, ojalá nunca fuera así, a mi juicio, entonces sería la abolición de la humanidad y de la libertad. No tendría ningún sentido, porque este proceso evolutivo natural es un proceso, valga la redundancia, íncita en la naturaleza, y si abandonamos este proceso evolutivo, ya a mi juicio no tendría sentido tocar otra esfera, porque en cierto sentido podemos hablar de las puertas dimensionales y todo eso, que Einstein habló de las puertas dimensionales, Wilhelm Reich, etcétera, etcétera, pero serían, digamos, teorías que en el futuro podrían demostrarse su veracidad o no, pero como que ahora hay tecnología disponible, ellos pueden manipular profundamente el núcleo de células, por ejemplo, que nunca se tuvo que haber tocado, y también el núcleo del átomo. Entonces, creo que nuestra perdición estaría por ahí, porque hemos tocado el núcleo del organismo vivo, podemos manipularlo, y como el caso que mencioné, ya se tienen 2 ácidos nucleicos más que podría comprometer nuestro diseño humano en el futuro. Y justamente a eso propende el transhumanismo como una prefase poshumanismo, en donde se modifiquen paulatinamente el proceso humano, superando las enfermedades, el sufrimiento, superando nuestros límites humanos para beneficiarnos, según ellos, según sus propulsores, la vejez, que ellos consideran una enfermedad, por ejemplo, la vejez, el dolor, la muerte, otra enfermedad, en fin, ellos quieren superar todo eso a través de la biotecnología, de la nanotecnología. Pueden tocar fronteras entre lo que nosotros llamamos espíritu y materia. Creo que esa frontera entre el espíritu y la materia, ellos pueden manipular ahora a nivel nanométrico. Entonces, yéndome un poco atrás, si se manipulan genéticamente y si ellos llevan a la práctica esto, podría comprometer evidentemente a la humanidad. Incluso muchos de ellos niegan que el hombre tenga una naturaleza humana. Ellos dicen que el hombre tiene historia y cultura, de manera que la cultura y la historia se puede manipular y, en fin, se puede hacer extrapolaciones y se puede modificar totalmente. Entonces, una vez logrado eso, lógicamente que ya no tendremos la sociedad vista antropológicamente, entonces sería una especie de desantropologización, en donde el hombre tendría que ir alejándose de esta sociedad que él mismo ayudó, contribuyó a su creación, a la civilización humana, fundada en la naturaleza humana, y de las cuales nosotros hemos inferido
nuestra forma de vida. Y no solo eso, que la evolución no se detiene, la evolución sigue campante, buscando nuevas formas de perfeccionamiento, como la anagénesis, por ejemplo. Entonces, si alguien lograra tener el monopolio, uno puede diseñar el monstruo que quiere, o el Dios que quiera en el futuro. Entonces, se podría tener una sociedad prediseñada. Lo decía, ahí podemos hablar de la inteligencia artificial. Decía Stephen Hawking, uno de los más brillantes hombres, advertía él sobre los peligros de esto, diciendo que la inteligencia artificial podría replicarse, autodiseñarse, y aparentemente ellos ya poseen a escala nanométrica inteligencia artificial operando. Sabemos que la NASA en el 2019 puso en marcha, al igual que IBM, la famosa computadora cuántica, y esa computadora cuántica puede predecir el futuro, por ejemplo. Entonces, evento distópico podría ser ya efecto. De hecho que lo es, pero no tenemos una percepción exacta de la presión de la inteligencia artificial sobre nuestras vidas. Ahora, la percepción que yo pueda tener sobre esta doctrina, por ejemplo, evidentemente para mí reviste cierta gravedad, porque estaría comprometida la sociedad misma, nuestra cultura misma, nuestra libertad, la política misma, en fin, todo esto puede conducir a una neoesclavitud digital o a una neoesclavitud política, jurídica. Ahora, por ejemplo, vemos que organizaciones internacionales están promocionando leyes que nos caen desde arriba, leyes que vulneran todos los derechos naturales, principalmente los derechos de libertad, vida, propiedad, pensamiento, libertad de expresión, etcétera. Una censura también que vemos que se nos viene encima. Estamos viviendo dentro de eso. Evidentemente, el transhumanismo como tal, por lo menos a mi juicio, reviste gravedad en este momento. También a esto se puede agregar que es un largo proceso ya esto. De repente, por lo menos nosotros que vivimos un poco alejados de los centros mundiales, yo estoy un poco alejado en el mundo, muy en el corazón de Sudamérica estoy también, pero a mí, cuando supe que Peter Sloterdijk, el filósofo alemán, había pronunciado que la educación y el humanismo, según sus propias palabras, había fracasado. O sea, según Sloterdijk, un filósofo actual alemán, que la educación, el humanismo como tal, los valores humanos, no pudo lograr domesticarle a la bestia que se llama hombre. Entonces, hay que domesticarlo a través de la manipulación genética. No sé, ni Adolf Hitler no se atrevió a tanto, ¿verdad? En fin, hay mucho que se tiene que ver en esto, muchísimas variables que hay que ver, hay que medir, en fin. Por eso me sumo a este debate. Es importante compartir pareceres y, en fin. Bien, a ver, haciendo un resumen, muy pequeño resumen de todo lo que dijiste, sería la modificación de la naturaleza del hombre, y además como un medio para llegar al poshumanismo, no como una etapa final, sino como un medio para llegar al poshumanismo, donde se destruiría por completo la esencia humana. ¿Quiénes son entonces los que promueven este tipo de, ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? O sea, este tipo de iniciativas? Bueno,
inmediata que tenemos, de la cual disponemos. Ya Julian Huxley, un biólogo que acuñó el término transhumanismo en 1957, pero para mí, a mi juicio, la formulación más fuerte, más científica, más determinante, lo hicieron los dos fundadores de la Asociación Transhumanista Mundial, la Plus, Nick Bostrom y también David Pearce, donde ellos defienden, por ejemplo, a través de una teoría, los riesgos existenciales, y sostiene por riesgo o por riesgos existenciales, dicho sea en plural, sostiene que podrían sobrevenir pandemias. Esto ya fue en el 2008 y tuvimos la pandemia. Sostiene que podrían sobrevenir catástrofes climáticos. Tenemos la propaganda y también guerras termonucleares, y también estamos en la antesala porque vimos que uno de los de ese foro donde se reúnen siempre, a mi juicio les dio una mano para concretar esta invasión a un pueblo inocente, donde están siendo masacrados inocentes. Entonces, tanto el G7, el G20, todo el mundo repite la narrativa, a mi juicio. Hasta son profetas de lo que están diciendo. Entonces, en ese sentido, es un poco inquietante, por lo menos para mí, como un simple lector de estos temas. Así es. Más allá del origen, llevándolo al hoy, ¿quiénes son los que promueven estas cosas? Imagino que más que nada los gobiernos, ¿no? Y los organismos internacionales, ¿no? Supranacionales. Claro, la formulación existe, como doctrina filosófica existe. Hay pequeñas definiciones que uno ve en Wikipedia, pero que no explica nada. Entonces ahí ellos se definen como un movimiento cultural que suena bien, prolongación de la vida, superación del sufrimiento. Y ahí está una formulación muy concreta. Peirce, por ejemplo, él propone la abolición del sufrimiento. Lógicamente suena bien. Por ejemplo, utilizando la edición genética a nivel embrionario, por ejemplo, para curar el cáncer, algunas otras enfermedades terminales, no riñe con la ética. Pero a nivel embrionario, para modificar, por ejemplo, un bebé, un embrión, ahí ya riñe con la licitud ética, a mi juicio. Ahora bien, David Pearce formula como abolición el sufrimiento. Entonces, suena muy bien, abolición del sufrimiento, pero ¿qué precio? Honestamente, vuelvo para atrás. Lo que yo encuentro es que nosotros somos seres naturales, tenemos una esencia. Si bien es cierto, así como decía Jean-Paul Sartre por el existencialismo es un humanismo, la existencia precede a la esencia, si existe, después se es. Bueno, la filosofía es plástica y promovía una esencia ya preestablecida. Lógicamente se nace, se existe y se es, pero en todos los casos el hombre es un ser pensante, es un ser racional. En este momento no estamos superando eso. Tenemos una ciencia, tenemos una conciencia y tenemos una predicción de nuestra conciencia. Es una autoconciencia. Permite determinarnos libremente, determinarnos
a través de nuestra voluntad. Tenemos la voluntad libre, ya la demostró por Immanuel Kant, la libertad de la voluntad. Entonces, todo esto estaría comprometido, la libertad de la voluntad estaría comprometida en el sentido que si se modificara a nivel germinal nuestra propia esencia como la humanidad y entendido como un proceso que va a continuar, evidentemente esto, entonces lógicamente conduciría a la evolución de la humanidad. Pero yo creo honestamente que dentro de un proceso transhumano y no humano, transhumano simplemente, nuestras libertades estarían ya desintegradas por la inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia artificial es una memoria artificial en donde es discrecional, dicen. Pero sin embargo, que la inteligencia humana es asociativa, la inteligencia humana. Y la inteligencia artificial es racional. Entonces, ellos sostienen que nunca nos superará la inteligencia artificial. Pero ahí está justamente, ahora se está demostrando que pueden más que nosotros, pueden emociones. Incluso uno de los pontífices habla de hackear el cerebro porque presuntamente en nuestras sinapsis tendríamos almacenada la información, toda nuestra experiencia vivida en la sinapsis cerebral. Entonces ellos podrían vaciar nuestro cerebro y hacer migrar la información hacia un organismo cyborg, hacia un cyborg. Eso es perfectamente posible, ya no es ciencia ficción. Yuval Harari lo dice abiertamente. Entonces, si eso llegara a ocurrir, evidentemente sería una catástrofe humana. Desde nuestra perspectiva humanista ahora, desde la naturaleza humana y desde este proceso evolutivo en donde tenemos percepción de lo que somos, seres pensantes, seres libres, seres determinativos, determinantes, con posibilidades de morir y de seguir viviendo. Entonces, todas esas emociones, todas esas finalidades de la vida se acabarían, llegarían a su fin, simplemente llegarían a su fin, sin posibilidad de retorno, porque imagínense ustedes capturar toda la información habida en la sinapsis. Al señor que casi compró Twitter se reunió con el promotor de la Agenda 2030 y él ya tiene los implantes neuronales, por ejemplo. Eso es súper grave, preocupante para gente que yo soy un amante de la libertad. En ese sentido a mí me preocupa mucho y me preocupan los humanos, en fin. Entonces, el trasfondo de la visita no lo sabemos, pero sabemos que muchísimos monos sufrieron en los experimentos y murieron cuando fueron sometidos a la prueba de NL, ¿verdad? Entonces, esto es preocupante. La tecnología ya está y es a nivel nanométrica, porque acá en América Latina, por ejemplo, no hay laboratorios nanotecnológicos, porque tocan la frontera de lo invisible, por ejemplo. Entonces, así como los griegos
decía, el que posee la teoría y la técnica posee la ciencia. Los demás son esclavos, ¿verdad? Entonces, el que posee el monopolio de esa tecnología, lógicamente, podrían conducirle a la humanidad a una esclavitud imperceptible, por cuanto que todos estaríamos anestesiados en un momento dado sin que nos percatemos de eso. Por lo menos en este momento nos percatamos del peligro. Podemos hablar sobre eso, podemos debatir, podemos dimensionar, pero en el futuro ya no, es probable que ya no lo podamos hacer. Entonces, por eso, el posthumanismo, cuya pretensión es esa, de modificar por vía de la manipulación genética, que es lo más probable que se haga, porque es tan sencillo meterle una inyección en el cuerpo a las personas y lógicamente es cuestión de tiempo. A través de la ingeniería, a través de la cibernética, llevaría más tiempo. Te hago una pregunta, Dante. ¿Vos crees que ese proceso tendría algún aspecto positivo? Un aspecto positivo, si ese monopolio que ahora ellos tienen, si ese monopolio estuviera dirigido por personas con altura moral. O fuera descentralizado, ¿no? O fuera descentralizado y que fuera un libre mercado, ¿no? Mismo es. Así mismo. Al ser monopolio ya es algo malo, ¿verdad? Entonces, si fueran hombres comprometidos con la promoción de la libertad, de la vida y de los beneficios que la humanidad podría, a los beneficios que la humanidad podría hacerse, lógicamente en buenas manos la tecnología sería un instrumento de progreso, de evolución, etcétera, etcétera. Sería el paraíso en la tierra si estuviera en buenas manos. Si estuviera en buenas manos. Evidentemente estamos viendo que no. Están en manos de organizaciones que tienen ideologías bastante extemporáneas, ideologías retrógradas a mi juicio, liberticidas a mi juicio. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos decir que tenga algo positivo, porque evidentemente las dos galardonadas con el Premio Nobel de Medicina del año 2020-21 son las promotoras de la técnica CRISPR, de la edición genética, en fin, Emmanuel Doudna y las dos se llaman Emmanuel Carpenter. Una preguntita, a ver, porque Sí. me quiero orientar, porque el transhumanismo, digo, está dentro de lo que sería la agenda que sabemos, y el mismo Klaus, Así mismo. de fusión biológica, física y tecnológica del ser humano. Y si pensamos en fusión, nosotros ya estamos hace mucho tiempo en esta revolución tecnológica, o la cuarta revolución industrial que le dicen, y ya los aparatitos, el celular, la computadora hacen parte de nosotros. Pero inclusive hay artefactos ya conectados al ser humano, como ha sido el marcapasos, por ejemplo, o un trasplante coclear. Ahora, lo que yo me pregunto es, por ejemplo, este descubrimiento de Elon, ¿no? Con respecto, hay gente que piensa a beneficiar su propia inteligencia, porque para tú colocarte esto tiene que ser con tu voluntad, por propia voluntad, ¿no? Entonces, ¿vos por qué vía pensás que va a invadir los espacios de libertad de la humanidad en general? Y otra pregunta, esto ya se está experimentando, no sabemos, en estos bebés que ya están implantando, porque esto se está haciendo
en los vientres de alquiler, la genética que se hace para crear el bebé de probeta. Ya venían, o sea, hace rato que vienen trabajando con células humanas, con genes, con embriones, no sabemos lo que han venido haciendo. Pero ¿vos pensás que se va a evolucionar hacia una forma involuntaria, invasiva de cuerpo humano mediante la tecnología? Digo, no estamos hablando de esto de ahora, ¿no? Del pinchazo, pero ¿cómo pensás que van a evolucionar al punto de destruir nuestra humanidad? ¿Cómo lo puede ser el proceso? ¿Qué usted, ¿verdad? Sí. Nicolás en español, Nicolás. Santa Claus. Asimismo, Santa Claus y su pontífice, el israelí, el historiador israelí, lo dicen abiertamente. Hablan sobre los gigantes en los cerebros humanos. David Pierce, de la abolición del sufrimiento. Sí, bueno, entonces, lógicamente, nuestros espacios de libertades hace rato que fueron invadidas, solo que no tuvimos una percepción firme todavía sobre eso. Bueno, además del pinchazo, las redes juegan un papel ponderante, porque Google ya puso en marcha la computadora cuántica, que trabaja ya en qubit, no en bytes. Entonces tiene un poder y una facultad de predecir el futuro. Entonces entra ahí a tallar la inteligencia artificial, en donde te induce un sistema nervioso involuntario que nosotros, cuando vemos una de estas redes con T, con INS, con Face, etcétera, nosotros no nos percatamos que nuestro sistema nervioso autónomo está trabajando. Entonces, es ahí donde ellos nos imprimen imágenes y sonidos. Imprimen imágenes y sonidos que esas imágenes vuelven a ser reinterpretadas por la inteligencia artificial y nos reenvía señales, ya inducen a realizar actos. Entonces, consiguientemente, la propuesta más terrorífica que yo encuentro del señor Pierce dice la abolición del sistema nervioso periférico. Imagínense ustedes, háganse la película, abolición del sistema periférico. Es decir, a partir de acá, nosotros vamos a continuar consultando las redes, emisión y recepción de señales de inteligencia artificial, sin que nos percatemos. Nos van a meter información por el sistema nervioso autónomo y no nos vamos a percatar de la información que recibamos. No nos vamos a percatar. Vuelve a las máquinas, rebota nuevamente la respuesta ya reinterpretada con una capacidad de 100.000. Nosotros, por así decirlo, pensamos a una velocidad de 10, por así decirlo. La inteligencia artificial a 100.000 y 1.000.000. Entonces, evidentemente estaríamos y estamos a merced de la inteligencia artificial más la computadora cuántica. Ustedes pueden mirar un poco Jordi, es el nombre del primer fabricante de la Jordi Rose de la computadora cuántica, cuyo ídolo fue Howard Phillips Lovecraft, un tipo que hablaba de una ciudad icosaédrica y
dimensionales. Jordi Rose dice claramente, sin equívocos, que la computadora cuántica puede abrir puertas dimensionales